después de la batalla, Dios nos coronará. Pero siempre hay un pero. ¿Qué dice Apocalipsis 2:10? Bueno, ese canto está muy hermoso, pero para que Dios nos corone después de la batalla, necesitamos ser fieles. Y ese es nuestro estudio. ¿Cómo puedo yo ser fiel hasta la muerte? Jesús habla aquí en Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en tu palabra sabemos que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, usted está aquí en medio de nosotros, para ponernos en sus manos y pidiéndole que nos ayude a entender estos versos. Cada uno de nosotros venimos con un gozo, con una alegría y a aprender cada día más de su santa y hermosa palabra. Hoy en esta tarde le rogamos, le suplicamos que por medio de su Espíritu Santo hable a nuestras vidas y nos enseñe y nos muestre estas palabras llenas de aliento para nuestros días. Sabemos que vivimos en un mundo lleno de tinieblas, pero nosotros los que hemos creído en Cristo hemos salido de ahí, ahora somos luz, pero necesitamos ser fieles para poder llegar hasta el último día y ser glorificado con Cristo cuando Él regrese. Así le pedimos, Padre, que por medio de su palabra usted nos enseñe y nos muestre cómo puedo yo ser fiel. Nuevamente le damos gracias y nos ponemos en sus manos, dándole honra y gloria a usted y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque lo oramos. Amén. Amén. El tema de hoy es ser fiel hasta la muerte. Ahí puse una imagen, alrededor hay tinieblas, la corona está en el cielo. Vivimos en un mundo donde el diablo gobierna, pero sabemos que le queda poco tiempo de vida. Bueno, el diablo usará cualquier método para que usted y yo no alcancemos esa corona. Estamos en el mundo, mas ya no somos de este mundo. Allá arriba nos espera la corona. Pero déjame decirle que hoy en día muchos comienzan bien, pero pocos terminan bien. Hay quienes fueron bautizados con entusiasmo, asistían fielmente a la iglesia, servían al Señor con gozo, pero con el paso del tiempo el amor se enfrió. Pero recordemos que Jesús ya había dicho en Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Ya cada uno de nosotros estamos anticipados de que nosotros debemos de perseverar en el amor. Cristo no promete una vida fácil. Cristo nos está prometiendo una recompensa eterna para los que permanecen fieles hasta la muerte. La pregunta no es cómo empezaste, la pregunta es cómo terminarás. Cristo nos está diciendo, sé fiel hasta la muerte. Así tenemos que terminar. Ser fieles hasta la muerte. El punto número 1 es que la fidelidad es un mandamiento de Cristo. Cristo
ahí mismo en el versículo, en Apocalipsis 2:10 nos está diciendo, o Cristo está diciendo, sé fiel. La fidelidad no depende de las circunstancias, sino del compromiso con Cristo. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 4:2, si alguien lo quiere leer, 1 Corintios 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. ¿A quién se está dirigiendo el apóstol Pablo? A la iglesia. Se requiere de los administradores, dice, que cada uno sea hallado fiel. Se requiere, se necesita. Un administrador era una persona encargada de cuidar los bienes de su señor, no era el propietario. Solo debía administrar los bienes con fidelidad. El apóstol Pablo enseña a los siervos de Dios que cada uno ha recibido una responsabilidad. Usted y yo tenemos una responsabilidad desde que aceptamos a Cristo. Un día vamos a rendir cuentas delante del Señor de lo que Cristo nos ha dejado. Todo cristiano es un administrador de lo que Dios le ha dado. Y Dios nos ha confiado muchas cosas, a algunos. Pero aquí Pablo se está refiriendo a todos en general, que debemos de ser un administrador fiel. Pero ahora, ¿qué es lo que Dios nos ha dejado? ¿Qué es lo que Dios nos ha confiado? Bueno, nos ha dejado la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y el punto principal dice que use o que usa bien la palabra de verdad. Nos ha dejado la palabra de Dios, para que nosotros la usemos. Jesús venció la tentación usando la palabra. Nos dejó el Evangelio. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Se nos ha dejado el Evangelio. Jesús dio un mandamiento a sus discípulos: ir y predicar el Evangelio. Es algo que se nos dio a nosotros. Nosotros como cristianos somos administradores de las cosas de Dios. Ya se nos dio la palabra, ya se nos dio el Evangelio, también se nos dio dones espirituales. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. ¿A quién? A nosotros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tenemos dones, y los dones empiezan primero con la familia. Cuando vienes a la iglesia aprendes, pero todo lo que aprendes tienes que enseñarlo, y se empieza primeramente en la familia, y después a los vecinos, y después a la colonia, y después pues a cualquier persona. Nuestro tiempo, Efesios 5, versículo 15 y 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Jesús está diciendo ser fieles hasta la muerte. Debemos de examinarnos si realmente vivimos como Cristo nos lo está enseñando. Nuestro tiempo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. ¿Quiénes son los necios? Sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. También Dios nos dejó nuestros recursos. 2 Corintios 9, versículos 6 al 8 dice: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de ellos propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis, dice. Abundéis para toda buena obra. ¿Se acuerda allá en Mateo 25, cuando Jesús dice: a unos pondré a mi derecha y a otros pondré a mi izquierda? Y luego dice: porque me hiciste esto a mí. O sea, dando a entender que ayudaste al huérfano, visitaste al que estaba en la cárcel. Y dice Jesús: conforme hiciste esto a mí, conforme hiciste esto a estas personas, dice, a mí me lo hiciste. Nuestros recursos, todo eso Dios nos ha dado. Nuestra familia, Efesios 6, versículo 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Un administrador debe de ser fiel en estas cosas. Estas son solamente algunas. Todo esto que Dios nos ha dado, usted y yo somos responsables de ponerlos en práctica para la gloria de Dios. La pregunta no es cuánto tienes. La pregunta es cuánto estás usando lo que Dios te ha dado. Dios demanda fidelidad, no éxito, como algunos lo viven allá afuera. El versículo no dice que cada uno se ha hallado famoso, inteligente, rico o popular. Cristo está diciendo que cada uno se ha hallado fiel. Bueno, Pablo a los Corintios. Que cada uno se ha hallado fiel. La fidelidad significa permanecer obediente y constante, aun cuando nadie nos vea y nos reconozca. Porque todos nosotros, todo lo que hacemos es para el Señor. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Ya vimos 5 o 6 pasos en los cuales nosotros debemos ser administradores. Y Jesús está diciendo en Lucas 16:10: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Debemos de tener en cuenta que Dios observa nuestra fidelidad en las cosas más pequeñas. Antes de confiarnos mayores responsabilidades, Él quiere ver si estamos siendo fieles en lo poco. ¿Cuál es lo poco? Como venir a la iglesia es poquito. Y si usted es fiel en lo poco, bueno, Dios le va a ir demandando poco a poco lo que sigue. Por eso es necesario que nosotros crezcamos espiritualmente. Cuando uno crece espiritualmente, después viene el gozo por predicar la palabra. A cualquiera que te encuentres, traes un gozo de decirle: Cristo te amo, o darle un versículo de ánimo. Punto número 2, la fidelidad será probada. Dice Jesús: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. La fidelidad será probada. Significa que todo cristiano verdadero pasará por diferentes situaciones, donde tendrá que demostrar si realmente es fiel. Si es fiel a Dios, no solo es cuando todo marcha bien. A veces Dios permite las pruebas para revelar lo que hay en nuestro corazón. Y Satanás usa las pruebas para intentar apartarnos del Señor. Pero Dios usa las pruebas para revelar lo que hay en nuestro corazón, si es que realmente le somos fieles.
La Biblia enseña que la fidelidad es probada. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, fíjense lo que dice. Si alguien lo encuentra, lo puede ver. Hay unas hojitas para atrás, está Primera de Pedro. Capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que se motiva sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, que prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe debe de ser probada. Así como el oro se purifica con fuego, dice Pedro que la fe se fortalece mediante las pruebas. Dios usa las pruebas para producir un carácter firme de fidelidad hacia Él. Por ejemplo, Job fue probado en su fidelidad. Acuérdense que Job era un hombre justo, recto, temeroso de Dios. Pero fue probado su fidelidad. ¿Y quién vino? Ya, el diablo fue delante de Dios, se presentó, le dijo Dios, no has visto, no has considerado a mi siervo Job, que es recto, digno, delante de mí. ¿Y qué dice Satanás? Sí, pero pues lo tienes protegido, me das todo. ¿Y qué pasó? Job, capítulo 1, del 8 al 11. ¿Ya le lo quiere leer? Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso teme Job a Dios levante? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tienes, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Amén. ¿No le ha tocado que a veces se le acaba el dinero? O a veces el trabajo no fluye como debería de fluir. A veces Dios está probando nuestra fe. Y si confiamos que Él suplirá y que Él nos ayudará, posiblemente la segunda semana que sigue, Dios lo bendice. ¿Por qué? Porque seguimos fieles esperando en Él. Job era un hombre íntegro, pero él buscaba a Dios todos los días. Así que Dios prueba nuestra fidelidad y da recompensa a nuestra fidelidad. Job fue bendecido al final de todo su discurso y todo lo que él pasó. Bueno, a veces también nosotros vamos a ser probados, o sea, nuestra fe, para ver si realmente somos fieles a Dios. Job perdió sus bienes, sus hijos, su salud, pero dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y a veces nosotros, se nos acaba el trabajo, no, hombre, ya me está yendo mal. No, hombre, me está yendo bien mal porque no tengo trabajo ahí. Debemos de ser al revés. Debemos bendecir a Dios. No, gracias a Dios que me dio este descanso y lo voy a ocupar para leer la Biblia. Lo voy a ocupar para hacer cosas para Dios. ¿Pero qué lo hacemos? Lo usamos para reprocharle a Dios todo lo que nos pasa. Y debe de ser al revés. Job es un ejemplo. Muchos son fieles mientras hay salud, mientras hay trabajo, mientras hay tranquilidad, pero la verdadera fidelidad se muestra cuando llegan las pérdidas, o el dolor o la prueba. Ahí es cuando se muestra la verdadera fidelidad. Abraham fue probado. Dios le pidió ofrecer a Isaac. La prueba no era porque Dios no conociera a Abraham, sino para manifestar la obediencia y la fidelidad de su siervo. Allá en Génesis 22, 1 y 2. Pedro también fue probado. Dijo Jesús, allá en Lucas 22, 31 y 32,
Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os has pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro, Satanás quería zarandearlo como a trigo. Pedro afirmó que nunca negaría a Jesús, pero en la prueba falló. Sin embargo, se arrepintió y fue restaurado. No debemos confiar en nuestra propia fuerza. Debemos de depender del Señor siempre. Eso es lo que Dios quiere al mostrarnos de que seamos fieles, que confiemos en el poder de Cristo. Pero a veces confiamos en nuestras propias fuerzas y ahí es donde viene la prueba. La iglesia de Esmirna, la que estamos viendo en Apocalipsis 2:10, donde Jesús le dice: no temas de nada lo que vas a padecer, pero le está diciendo Jesús: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesús no prometió quitar la prueba. Jesús prometió recompensar la fidelidad. Por eso debemos de ser fieles hasta la muerte. Pero déjame decirle algo. Satanás, punto número 3, Satanás quiere hacerte abandonar. Por eso Jesús nos muestra al diablo que está de por medio. El diablo va a hacer todo lo posible para que no seas fiel. El diablo va a hacer todo lo posible para que no alcances la corona. El diablo es astuto y a muchos ha engañado. Muchos han abandonado la fe. Ya tenemos ejemplo. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3, dice el apóstol Pablo a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, después de muchos creyeran, algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, como ciertas denominaciones, que se les dice que no es así el camino que ellos están siguiendo, pero como ya tienen cauterizada la conciencia, ya no se les puede sacar de ahí. Pero dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, ¿qué es la apostasía? Porque dice: en los días postreros muchos apostatarán de la fe. La apostasía significa abandono. Abandonaron su fe. En la Biblia se refiere a alguien que renuncia a su fe en Dios y se aparta de su verdad, de la verdad que él había recibido. La apostasía es vista como una de las peores formas de pecado en la Biblia, ya que implica una negación activa y consciente de la verdad de Dios. Pedro dijo, en 1 de Pedro 5:8, ¿qué dijo Pedro? Sed sobrios. Y verdad, porque vuestro adversario el diablo, Como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. Jesús dice que el diablo echará a algunos en la cárcel. Jesús nos está enseñando que el diablo va a poner obstáculos para que no alcancemos la corona. Y Pedro nos está diciendo que debemos de ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a aquellas personas que no son fieles, a aquellas personas que se distraen, a aquellas personas que están débiles en la fe. Por eso, cuando usted esté pasando una prueba, dígale a Dios que le ayude y que le dé fuerzas a sobrepasarla, pero con el poder del Señor. Desde el principio, Satanás ha tenido un mismo objetivo: alejar al hombre de Dios. No le basta contentar al inconverso,
también busca que el cristiano se desanime, se enfríe espiritualmente y abandone su fidelidad a Cristo. Jesús advirtió que el enemigo es un ladrón que quiere destruir la vida del creyente. Juan 10:10 dice Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí en Apocalipsis 2:10 Jesús nos está diciendo: tengan en cuenta al diablo. Si tú quieres ser fiel hasta la muerte, ten en cuenta al diablo, porque el diablo nos va a desanimar. El diablo va a poner obstáculos para que no avancemos en nuestra fe. Satanás quiere que dejes de orar, que dejes de congregarte, que dejes de estudiar la Biblia, que dejes de servir. Es lo que Satanás quiere y lo está logrando. Pero nosotros, los que somos fieles, no debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás. El diablo, si no puede hacerte renunciar a Cristo de inmediato, intentará enfriar tu corazón poco a poco. Por ejemplo, Satanás va a usar el desánimo. Muchos creyentes comenzaron con entusiasmo, pero las dificultades hicieron que perdieran el ánimo o el amor al mundo. Gálatas 6:9 dice que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayemos. Pero hay muchos que se van a desanimar. Y esa es la astucia del diablo. Satanás usa la tentación. Santiago 1, versículo 14 y 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Satanás usa la tentación. Esas son las armas más eficaces del enemigo. Él conoce nuestras debilidades. Él intenta usarlas para hacernos caer. Jesús mismo fue tentado, pero respondió con la palabra. O sea, venció al diablo con la palabra. Allá en Mateo 4, del 1 al 11. Satanás usa los problemas y las pruebas. Dice Jesús allá en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, o sea, una vez que ya se ha restaurado, dice, confirma a tus hermanos. Satanás usa los problemas y las pruebas. Sin embargo, Dios sigue obrando aún en medio del sufrimiento. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Satanás va a buscar dividir la iglesia. Es una de sus estrategias cuando él siembra los chismes, las envidias, la amargura, la falta de perdón y las contiendas. Todavía hay muchas distracciones, pero Satanás busca dividir la iglesia. Satanás es el punto número 1 que va a hacer lo imposible para que no alcancemos la corona. Nuestra defensa es Cristo. Efesios 6, 10 y 11 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por eso le digo, el diablo, por eso Cristo pronuncia aquí al diablo a mediación, porque el diablo va a buscar la manera de que no alcancemos esa corona. Pero también nos da la solución. Ahí, Efesios 6, 10 y 11, que debemos de fortalecernos en el Señor. Debemos de vestirnos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No lo vamos a vencer con nuestras propias fuerzas. Necesita Cristo que nos ayude en todas esas pruebas y tentaciones que el diablo pone.
Déjame decirle que Satanás no descansa. Él no duerme. Si no puede impedir que una persona sea bautizada, intentará que esa persona que se bautizó viva una vida fría o indiferente. O sea, con los desánimos. Pone en la mente de las personas, acuérdense que las personas nuevas que llegan a Cristo no ponen luego su mirada en Cristo, sino ponen su mirada en los hermanos de la iglesia. Y luego Satanás pone en su mente, mira cómo se comporta aquel hermano, mira lo que está haciendo aquel hermano, mira cómo habla, mira cómo enseña. Y esa es la astucia de Satanás. ¿Para qué? Para que después esa persona nueva diga, no, ¿para qué voy a la iglesia? Pero así es como trabaja Satanás. Hay creyentes que ya no tienen el mismo amor por Cristo. Antes llegaban temprano al culto, ahora buscan cualquier excusa para faltar. Antes oraban diariamente, ahora apenas oran cuando tienen problemas. Antes hablaban de Cristo, ahora casi nunca comparten el Evangelio. El enemigo quiere que abandones la carrera de la fe, pero Cristo quiere que termines con fidelidad. Satanás hará todo lo posible para apartarnos del Señor, pero Dios nos ha dado los recursos para permanecer firmes. Si vivimos en comunión con Cristo, si permanecemos en su palabra y dependemos de Él con un corazón humillado, con un corazón humilde, bueno, acuérdense que al humilde Dios lo exalta, pero al que se exalta Dios lo humilla. Pero si nos mantenemos en la palabra, podremos resistir las acechanzas del diablo. Santiago dijo en capítulo 4, versículos 7 y 8, someteos pues ¿a quién? A Dios. Someteos pues a Dios. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, podemos resistir al diablo. Pero cuando no nos sometemos a la palabra de Dios, o sea, cuando no ponemos la palabra de Dios en práctica en nuestra vida, estamos dando lugar al diablo. Por eso dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. El versículo 8 dice que debemos de acercarnos a Él y Él se acercará a vosotros. Pero hay que limpiarnos las manos. Si estamos viviendo una vida desordenada, bueno, hay que empezar a vivir ordenadamente. Dice, pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Cuando hacemos todo eso, Dios se acerca a nosotros. Pero mientras no hagamos una limpieza en nuestra vida diaria, Dios ahí está esperando para poder ayudarnos y acercarse a nosotros. La victoria no pertenece al creyente que nunca enfrenta batallas, sino al que permanece fiel a Cristo hasta el final. Punto número 5. La fidelidad tiene una recompensa eterna. Jesús dijo en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si nosotros nos mantenemos fiel, tenemos una recompensa que está en los cielos. La recompensa es para los fieles. Después de hablar de tribulación, pruebas, persecución, Jesús termina con una promesa gloriosa, la corona de la vida. Cristo nunca llama a sus discípulos a sufrir sin propósito. Toda fidelidad tendrá una recompensa. Aunque el mundo desprecie al creyente fiel, Dios lo honrará en la eternidad. Esta promesa nos recuerda que el sufrimiento es temporal, pero la recompensa es eterna. La corona de la vida es una promesa hecha por Cristo. Jesús dijo, yo te daré. No es una promesa hecha por un hombre. No es una esperanza incierta. Es una promesa del Rey de Reyes, del Señor de Señores, Cristo. Cristo lo prometió y Él lo va a cumplir. Dijo el apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente,
prometió desde antes del principio de los siglos. Si Cristo la prometió, Él la va a cumplir. Pero aquí nos está diciendo, sé fiel hasta la muerte, dice Cristo, y yo te daré la corona de la vida. Muchas personas fallan. Las promesas de Cristo jamás fallan. Nuestra esperanza está segura porque depende de la fidelidad de Dios. La corona es para los que permanecen fieles. Observe lo que Jesús está diciendo. Sé fiel hasta la muerte. La recompensa pertenece a quienes perseveran. Jesús dijo en Mateo 24:13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. La vida cristiana no consiste solamente en comenzar, consiste en terminar permaneciendo fiel a Cristo. Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La corona representa la vida eterna. En los juegos atléticos del mundo antiguo, el vencedor recibía una corona de hojas, pero pronto se marchitaba. Cristo ofrece una corona que nunca se va a marchitar. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, acuérdense que estamos en este mundo y vamos a ser probados para poder llegar al cielo. En el desierto Dios probó a los israelitas, los probó para ver si iban a ser fieles, y muchos no eran fieles y quedaron en el desierto. Nomás solo entraron a la tierra prometida los más jóvenes. Bueno, ahora vivimos en este mundo y aquí vamos a ser probados para llegar al cielo, y va a ser probada nuestra fidelidad. Por eso Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá que la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por último, ¿cómo podemos permanecer fieles? Permaneciendo en la palabra. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que nosotros debemos de permanecer siempre en la palabra. ¿Cómo? Siguiendo a Jesús, poniendo en práctica todas sus enseñanzas. ¿Cómo podemos permanecer fieles? Perseverando en la oración. Lucas 18:1 dice que es necesario orar siempre y no desmayar. Congregándonos fielmente. Hebreos 10:24 y 25 exhorta que debemos de considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, pero no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cómo podemos permanecer fieles? Mirando siempre a Cristo. Hebreos 12:2 dice, ¿qué dice? Sin abrir la Biblia. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Exhortación para la iglesia. Hermanos, Cristo no nos llamó a ser creyentes de domingo solamente. Nos llamó a cargar la cruz cada día. Así como lo dijo en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Había un canto que decía, amo más la cruz, pero amo más la corona de vida que me tiene reservada a Cristo. Es preocupante ver a cristianos que antes servían con gozo y ahora buscan cualquier excusa para faltar al culto. Algunos dedican horas al trabajo, al entretenimiento, a las redes sociales, pero apenas unos minutos a Dios. Si esa tendencia continúa, el corazón se endurece poco a poco y se va enfriando la persona. La iglesia debe de preguntarse, ¿sigo siendo tan fiel como cuando obedecí el Evangelio
Todavía tengo el mismo amor por Cristo desde que yo me bauticé. ¿Estoy luchando por permanecer firme o me estoy conformando con una vida espiritual lenta? Si Cristo viniera hoy, ¿me encontraría fiel? Cristo sigue diciendo hasta el día de hoy, sé fiel hasta la muerte. No hasta que lleguen las pruebas. No hasta que otros te decepcionen. No hasta que envejezcas. Cristo dice hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino de perseverancia. El éxito delante de Dios no consiste en comenzar con entusiasmo, sino en terminar con fidelidad. Así como Pablo, nosotros también tenemos que decir algún día: he peleado la buena batalla y he acabado la carrera, he guardado la fe. Luego, ¿qué más dice? Por lo demás, me espera la corona que Dios ha prometido. Y no solo a mí, sino a todos los que han creído. Qué hermoso, ¿verdad? Pero para alcanzar la corona, necesitamos ser fieles en este mundo. En este mundo de tinieblas, porque ya nosotros somos luz. Antes éramos tinieblas, pero ya no somos tinieblas. Sino que debemos de correr la carrera con paciencia y ser fieles hasta la muerte, para que Cristo nos dé la corona de la vida. Si hay hermanos que han descuidado su vida espiritual, hoy es el momento de arrepentirse y volverse al Señor. Todavía hay oportunidad de renovar el compromiso con Cristo y vivir cada día con fidelidad. Si estamos en espera de la corona que Él ha prometido al que persevere hasta el fin, bueno, es necesario acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros. Si alguien quiere rendir cuentas a Dios, podemos orar por Él. Pero si hay alguien que todavía no ha sido o no ha sido bautizado, bueno, hoy puede ser bautizado, para que sea fiel hasta la muerte y pueda adquirir la corona que Cristo ha prometido. ¿Algún comentario leve? Quedan 2 minutos. Apocalipsis 3:10 dice el Señor Jesucristo: por cuanto a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Por eso Pablo decía que debemos ser administradores fieles en todo lo que Dios nos ha dejado. ¿Para qué? Para que cuando Cristo regrese nos dé esa corona de vida. Pero debemos de mantenernos fieles en todo lo que Dios nos ha dejado, en todo lo que Dios nos ha dicho. Amén. Vamos a cantar un canto de agradecimiento a Dios y que Dios nos bendiga.